¿no? Dios te bendiga en este día del Señor. Iglesia, sea bendecida por el Señor y fortalecida en este día tan importante para nosotros, que es el día domingo, el día del Señor. Y bueno, hoy quiero hablarles de la fe, una palabra de fe, en estos tiempos que estamos viviendo, tan difíciles, y que vemos que a medida que se prolonga el tiempo donde no nos podemos ver, donde no podemos estar en las reuniones, en los cultos, donde éramos fortalecidos por la presencia de Dios a través de la alabanza, de la adoración, de estar juntos, y que tanto extrañamos, y que algún día, bueno, vamos a volver, espero no muy lejano, a encontrarnos. Corremos el riesgo de ir desanimándonos, ¿no? Desalentándonos. Yo noto en la iglesia en general, no solamente la nuestra, no tanto, porque tenemos vínculos muy estrechos, pero veo así en general que muchos hermanos han decaído. Algunos pastores me comentan que algunos se apartaron del camino del Señor. Dios quiera no pase con ninguno de nosotros acá en la iglesia, pero tenemos que fortalecernos en la fe. Veo también que en el grupo de WhatsApp, que es la forma que tenemos ahora de congregarnos, es a través del grupo de WhatsApp. Muchos no participan, algunos no participan, no muchos, algunos no participan. No sé si están medio pinchados, si están medio caídos. Para nosotros los pastores es una preocupación cuando alguien no participa en el grupo virtual de WhatsApp, en las reuniones virtuales, como los miércoles o los domingos. Así que les animamos a los que no están participando, que participen, aunque sea con un amén, con un gloria a Dios. Es una manera de estar conectada con la iglesia y de estar en comunión unos con otros. También, digamos, es muy importante comunicarse entre ustedes. Yo los animo a que se comuniquen, se alienten en la fe, hagan videollamadas. Sé que algunos lo están haciendo, pero no te quedes afuera. Seguí participando de los grupos virtuales, de las reuniones de oración, la comunión, y tenés que mantenerte fuerte en el Señor. Pero también para esto se necesita fe. Y quiero leerte algunas cosas claves de la fe, ¿no? Dice, bueno, la definición magistral ya todos la conocemos, que dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es así, es la convicción, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, yo estoy convencido que el Señor está acá, en este momento, por ejemplo, que yo estoy hablando con ustedes, que les estoy ministrando la palabra, sé que el Señor está acá. A veces siento la presencia de Dios, pero otras veces no la siento, pero sé por convicción, por una convicción interna, algo que yo creo firmemente, que el Señor está acá. Y recuerden esta otra palabra, Jesús se la dijo, la pueden buscar en el Evangelio de Lucas. Jesús tiene un diálogo con Tomás, el incrédulo que se le dice, ¿no? Uno de los apóstoles que no había estado en la primera aparición que tuvo Jesús después de su resurrección a los apóstoles, y le dijo a los discípulos, le dijo, no, yo si no veo, no creo, si no toco su llaga, no toco su llaga, no creo. Y después cuando se le aparece el Señor por segunda vez, lo primero que hace el Señor es llamarlo y dice, Tomás, vení Tomás, meté el dedo en mi llaga y no seas hombre incrédulo, no seas hombre de poca fe. Y le dice esta frase magistral, ¿no? Bienaventurados los que creen sin ver. Qué hermosa esa palabra. Y esa palabra tenemos que atesorarla en nuestro corazón, porque el Señor nos está diciendo hoy, y te está diciendo a vos, bienaventurados si crees sin ver. Así que tenemos que fortalecernos en el Señor en este tiempo, a través de la oración, a través de la palabra y a través de la comunión entre hermanos. Después, otra cosa que quisiera destacar, dice en el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios sin fe, hermanos. Es imposible. No podemos agradar a Dios, porque todo lo que nosotros hacemos en la vida espiritual, nuestra entrega al Señor, nuestra comunión, la búsqueda de santidad, el esfuerzo por trabajar en nuestra vida espiritual, por crecer en el amor hacia el Señor, en el amor hacia los hermanos, en corregir nuestro carácter, en corregir las cosas que sabemos que no van,
incluso cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y pedimos perdón y nos limpiamos y nos humillamos delante del Señor, y toda la vida espiritual pasa por la fe. Por eso sin fe, hermanos, es imposible agradar a Dios. No agrada a Dios una persona que no cree, que es incrédula. Agrada a Dios la persona que cree, que tiene fe. Y nosotros tenemos que estimular esa fe. Tenemos que cultivar la fe. Tenemos que buscar hacerla crecer. Y la hacemos a través de la palabra, a través de la oración y a través de la comunión con la iglesia. No podemos tener comunión con Dios solamente. Dios quiere que tengamos comunión con nuestros hermanos, con la iglesia. Así que debemos buscar crecer en fe. Amén. Y quisiera hablarles un poquito, no quiero desplayarme mucho, de Abraham. ¿Saben qué? Abraham es el padre de nuestra fe, porque en Abraham fue depositado el plan de salvación. A través de Abraham surgió el pueblo de Israel, donde iba a nacer el Mesías. Por la fe de Abraham, su descendencia, surgió Israel. ¿Se acuerdan de Jacob? Vino de Isaac, después vino Jacob. El hijo de Isaac era Jacob, y Jacob se llamó, Dios le cambió el nombre y se llamó Israel. Y nació el pueblo de Israel. Y en ese pueblo iba a nacer el Mesías. Pero todo empezó en un hombre y a través de un llamado que podemos encontrar. Quiero hablar de dos pasajes que resaltan la fe de Abraham. El primero está en el capítulo 12 del libro de Génesis. Vamos a buscarlo. Génesis, en el capítulo 12. Dice así. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Qué hermosa palabra. Fíjense, me encantan los desafíos. Y Dios desafía a Abraham. Abraham estaba tranquilo, estaba en una posición cómoda, estaba en su zona de confort, hasta que el Señor lo llama. Cuando el Señor lo llama a Abraham, lo sacó de la zona de confort. Le dijo, sal de tu tierra, deja tu parentela, deja tu casa, deja todo y ve a la tierra que yo voy a prepararte, ¿no? Y dice así la palabra en el versículo 2, dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Pero primero tenés que dejar tu zona de confort. Y hoy en día se habla mucho de la zona de confort. Pero el Señor quiere que dejes tu zona de confort. Si quieres crecer en fe, si quieres madurar en Cristo, si quieres ser un cristiano fuerte, que Dios te pueda usar. Yo sé que muchos de ustedes dicen, yo quiero que Dios me use. Sí, pero tenés que dejar tu zona de confort. Tenés que dejar tu comodidad. Si no, el Señor no te puede usar. Hoy mucha gente está anclada en su zona de confort. Y vivimos justamente, se habla de la zona de confort, porque hoy el mundo apela a que la pasemos lo mejor posible, ¿no? Yo lo veo a veces en algunas cosas que escucho de los jóvenes, aún de los jóvenes cristianos, que muchas veces dicen, yo no quiero tener hijos. Vamos a poner un ejemplo. No quiero tener hijos. Claro, porque tener hijos te saca de la zona de confort. Pero resulta que el decir eso es una ofensa a Dios. Un joven, un hombre, una mujer cristiana no puede decir que no quiere tener hijos. Es una ofensa a Dios. Ofendés a Dios cuando decís que no querés tener hijos. Porque Dios justamente dice en un mandamiento que debes tener hijos. Y ese es un pensamiento del mundo. Ese es un ejemplo, porque cuando uno se casa y tiene hijos, y los hijos te obligan a salir de la zona de confort. Y hoy yo veo que la juventud en general quiere pasarla bien, quiere pasarla lo mejor posible, no quiere que nadie lo moleste. Y claro, a veces tener hijos, eso te llevaría a desinstalarte y abandonar tu zona de confort. Es un ejemplo, por poner un ejemplo. Pero hoy la gente quiere estar cómoda. Y yo te digo, si vos querés servir al Señor, deja tu zona de confort, deja tu comodidad, deja la cama, deja la tele, anda a predicar la palabra, anda a hablarle a alguien de parte de Dios, anda a ayudar a los necesitados, serví al Señor en los pobres, en aquellos que sufren, que están cerca de tu casa, que los conoces, que sabes que tienen necesidades, anda a servirlos. Salí de tu zona de confort.
Entonces se cumplirá esta palabra en tu vida que dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Serás engrandecido. A los ojos de Dios serás engrandecido. No sé si los hombres te van a conocer mucho, pero en los ojos de Dios vas a ser visto grande. Acordate que aquel que se sentó en el último lugar, el Señor lo puso en primer lugar. Los primeros serán los últimos, y los últimos serán los primeros. Esos son los parámetros de Dios que tiene para juzgar a las personas que salen de su zona cómoda y sirven. Servir a Dios es dejar la comodidad, no es estar cómodo, servir a Dios. Y nosotros podemos verlo en los ejemplos de las personas de fe, cuánto han sufrido por causa del Evangelio. Muchos murieron. Ustedes pueden leer después todo completo el capítulo 11 del libro de los Hebreos, de la carta a los Hebreos, y van a ver cómo padeció la gente de fe, la gente que tuvo fe. Y algunos ni siquiera recibieron el premio prometido. Recién al final el Señor los exaltó. Así que, hermanos, si querés tener fe, aprende a Abraham. Que él dejó su zona de confort y dejó su comodidad y salió a servir al Señor. Así que es un cambio de mentalidad también. Hay que cambiar la mente, hay que ser renovado en el espíritu para entender la verdad de Dios y el propósito de Dios en tu vida. Y bueno, vamos a pasar al otro pasaje que les quería leer de Abraham en el capítulo Génesis 22. Vamos a leerlo. Otro aspecto importante que resalta la fe de Abraham. El primero era que dejó su zona de confort. La segunda, dice que aconteció en el capítulo 22 de Génesis, después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te daré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Qué tremendo, hermano, esto. ¿Cómo me llega esto? Abraham, Dios le habla, y él reacciona. Dios le habla, y él enseguida obedece. Increíble, y le pedía lo que él más amaba, lo que él más quería, su propio hijo, hermanos. No sé si nosotros haríamos eso. Si bien después termina todo muy bien, pero ese momento, esos momentos fueron dramáticos. Abraham, el único hijo que le había costado tanto tenerlo, que había pasado tanto tiempo esperando poder tener ese hijo, ese único hijo, Dios se lo pide. Bueno, hermanos, nosotros vemos por qué Abraham es el padre de la fe. Él se levantó, agarró su asno, agarró la leña y empezó a caminar para sacrificar a su hijo. Dios mío, qué tremendo, hermanos, qué tremenda enseñanza de obediencia a Dios, de amor a Dios, de docilidad al Espíritu de Dios. ¿Cómo no se va a complacer Dios en este hombre? Abraham, realmente, testimonio de fe nos ha dejado tremendo, y es el padre de la fe. Y fíjense que gracias a la obediencia, gracias a que Abraham dejó su zona de confort y fue obediente a Dios, nosotros hoy somos salvos por medio de la fe en Jesucristo. Esa fe que heredamos de Abraham en cierta manera, porque por Abraham nació Isaac, y por Isaac nació Jacob, y Jacob después se llamó Israel, y después ese nombre Israel pasó a ser el pueblo de Dios. Y ahí en Israel nació el Mesías. Las promesas se depositaron sobre ese pueblo. Y toda la bendición, por eso dice: te bendeciré. Lo bendijo realmente. Y Abraham no vio nada de eso, no vio todo el proyecto terminado, digamos. Solamente en fe él tenía que creer lo que iba a suceder, lo que Dios iba a hacer. Y lo vio, en fe lo vio. Y así que, hermanos, tenemos aquí una gran enseñanza. Dejar la zona de confort. La fe nos permite
obedecer. Y Abraham entregó su hijo a Dios en sacrificio. Hermanos, dejar la comodidad y obedecer al Señor es sumamente importante en la vida espiritual. Si vos querés crecer en las cosas de Dios, si querés dar fruto para el Señor, tenés que obedecer. Y tenés que aferrarte firmemente a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios, a la palabra del Señor, a lo que Dios quiere. Obedecé su palabra, obedecé sus mandamientos. Despiojate de toda idea mundana, como hablábamos hace un rato, esos pensamientos que no hay que tener hijos, que está bien esto, que está bien lo otro. Todo lo que el mundo te dice que está bien, está mal. Tengamos la mente de Dios, la mente de Cristo. Y una cosa, en nuestra oración debemos pedirle al Señor que Él aumente nuestra fe. Porque a veces decaemos, a veces nos sentimos débiles. A mí me pasa también el tiempo que estamos pasando así en cuarentena, el no poder estar con la iglesia, con los hermanos. Hay momentos que estoy bien, pero hay momentos que estoy muy desanimado. Y le digo, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe. Los apóstoles le dijeron a Jesús, aumentanos la fe, Señor. ¿Y cuántas veces? Ahora, yo estaba viendo en la concordancia de nuestras Biblias, los que tenemos concordancia, que es una especie de diccionario, que está al final de la Biblia, ¿no? Fíjense ustedes, la palabra fe, fíjense la cantidad de veces que se habla de la fe, la cantidad de veces que se habla de la fe, aquí está, en la Biblia. Fíjense, están todas las veces que se habla de la fe. Es como un diccionario, ¿no? Aquí dice fe, ¿no? Aquí dice fe, y fíjense todo lo que se habla de la fe en la Biblia. Así que vemos que todo es por fe. La vida nuestra cristiana, estamos en la iglesia por fe, obedecemos por fe, nos sujetamos por fe, nos adherimos a la palabra de los pastores por fe. Todo es por fe. Y es más, nuestra comunión de hermanos es por fe. Por eso necesitamos decirle al Señor, siempre, aumentanos la fe. Hermanos, vamos a orar. Inclinemos nuestra cabeza. Señor Jesús, te pido en esta hora que derrames tu Espíritu Santo. Señor, sobre tu iglesia, sobre tu pueblo que en este momento está siendo ministrado por la palabra y por esta oración, Señor. Que tu pueblo reciba un espíritu de fe, una unción nueva, Señor. Ahora, aumenta la fe de tu iglesia. En el nombre de Jesús, a los que están caídos, levántalos, Señor. A los que están débiles, fortalécelos, Dios mío. Ahora, por el poder del Espíritu Santo, aumenta la fe de tu pueblo, Señor. Señor, estamos caminando en este tiempo por un desierto, pero sabemos que vamos a llegar a la tierra prometida. Creemos por fe que vamos a llegar. Solamente, Señor, no queremos perdernos en el desierto. Queremos caminar hacia la tierra prometida y poder entrar, Señor, en tu reposo. Te rogamos ahora que aumentes nuestras fuerzas, que aumentes nuestra fe. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, no dejes de congregarte virtualmente. Que Dios te bendiga.